tiene que ver de dónde nos deja la pandemia en materia laboral y social. Quizá ahí es la parte menos optimista, y después, en segunda idea, de que la ciencia en general siempre ha dado buenas respuestas, respuestas positivas, optimistas para superar los problemas que a lo largo de los tiempos se han ido generando en la humanidad, así que también pensar ahí que estamos aprendiendo en esta emergencia. Me gusta hablar siempre de que esto es un contexto de emergencia, para propiciar una escala adecuada de innovación y organizaciones triple impacto y estos desafíos más completos que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. De alguna manera, si ya veníamos con los papeles un poco revueltos en Argentina, se terminaron de volar con la pandemia, y a problemas estructurales que arrastraba Argentina sumamos un deterioro laboral y social realmente muy importante, que además fue más fuerte entre los sectores más vulnerables. Y aquí algunas estadísticas. Por un lado, los indicadores tradicionales del mercado laboral, hablamos de más de un 60% de inactividad. Esto implica más de 2,5 millones de personas que pasaron a la inactividad entre un trimestre y otro, entre el primer trimestre del año y el segundo trimestre. Una sube en el desempleo ya no es un número pequeño, ya hablamos de 2.300.000 personas que están buscando trabajo y que no lo consiguen, al menos lo que logra relevar el INDEC. Y además, el problema estructural, también agravado, de la informalidad laboral, donde tenemos en Argentina más de 3 millones de asalariados no registrados y más de 2,5 millones de personas que desarrollan sus actividades laborales en carácter de cuenta propistas, con empleos inestables, bajos ingresos, y un entorno laboral que especialmente en este contexto es muy, muy vulnerable y muy difícil de salir adelante. Esto nos dejó con más de 10 millones de personas con problemas de empleo. Si uno mira el salario real, estamos en uno de los niveles más bajos de los últimos años. Ahí hay una comparación desde los 70 hasta la actualidad. El salario real de Argentina hoy está en uno de los puntos más bajos de la historia. Si lo ponemos en dólares, nos vamos a deprimir aún más. Y además, lo que es más grave es que aquí hay fuertes impactos redistributivos, porque en general podemos hablar de que los ingresos laborales de las familias con la pandemia cayeron en promedio un 20%, en términos de lo que era el primer trimestre del año. O sea, en un trimestre se deterioró todo esto, pero está claro que en el decil 1 y el decil 2, donde está el 20% de los hogares más humildes, esto fue una caída que representó el doble de impacto que el promedio general. Es decir, que esto es algo bastante importante, porque en general en todos los estratos socioeconómicos, 7 de cada 10 pesos del ingreso de las familias proviene del mundo del trabajo, pero la realidad es que entre estos hogares que están en la parte más baja de la distribución, esos ingresos generalmente vienen de actividades informales y muy inestables, y en estos otros sectores esos 7 pesos vienen de empleos formales, estables, con buenas condiciones de desarrollo y de progreso laboral. Eso es una cuestión importante, ¿no? La caída de los ingresos con fuertes impactos redistributivos, y que por más que se dieron nuevas prestaciones sociales, algunas ya existentes, ahí lo que vemos son en millones de personas cuántos beneficiarios tienen distintos programas, y lo rojo son programas que se instauraron con la pandemia, como los ATP y el IFE. Más allá de ese fuerte crecimiento del gasto en prestaciones sociales, estamos viendo resultados sociales que son realmente muy desalentadores. Lo que se ve en esa serie incluye el último dato de pobreza informado por INDEC al primer semestre del año, una pobreza que llegaba a casi el 41%. Como podemos ver, estamos en la parte más alta de nuestro piso estructural de 25%, y estamos con una pobreza realmente muy alta. Y ni hablar el perjuicio por el lado de la indigencia, de más del 10,5%, que hablaríamos ahí de 4,5 millones de personas que no logran reunir en sus hogares los ingresos suficientes como para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas y elementales. De hecho, hay mucha discusión acerca de si la canasta básica que releva INDEC es aún así algo apropiada. Aún con esa canasta bastante, digamos, limitada, ya tenemos ese número de personas en situación de indigencia, lo cual habla del deterioro.
Y algo que muchas veces se pasa por alto, pero que también es bastante problemático, pensando en el cómo salir adelante, es que también empeoró la distribución del ingreso. Cuando uno mira la serie del coeficiente de Gini a lo largo de la historia, vemos que en los últimos años ha habido un deterioro en la distribución. A medida que este coeficiente es más cercano a 1, es peor la distribución del ingreso, es menos equitativa, y eso ha empeorado. Y esto es una mala noticia porque esto indica que el nivel de pobreza que tenemos hoy es aún más difícil de resolver porque tenemos más personas alejadas de esos umbrales, y que estén más alejadas y con mayores brechas de ingreso implica un desafío mucho más significativo. Está claro que hay mucha mala praxis en el sentido de cómo se desarrolla en muchos casos la política social. Entre los 3 niveles de gobierno se gasta 3 veces más que la cantidad de dinero que haría falta para sacar a todas las familias de la pobreza, pero en definitiva ahí hay un problema de gestión, o sea, no es un problema de falta de recursos, sino más bien de cómo organizarlo para resolver este tipo de problemas. Y aquí la parte un poco más optimista de pensar qué estamos aprendiendo. Y acá me permito rescatar 4 puntos que para mí han sido centrales. En primer lugar, el teletrabajo, aunque todavía se pueden ver, y creo que todos hemos sido testigos, de que hay muchas brechas de viabilidad, no en todas las actividades y no en todos los sectores y no para todos los tipos de empleo. El teletrabajo es una actividad posible. En segundo lugar, las externalidades. Hablamos particularmente de efectos externos en materia de sustentabilidad, de eficiencia, que trataré de resumir brevemente. Un tercer punto es la productividad, que tiene que ver con que hay ganancias o aprendizaje que pueden impulsar algo que Argentina necesita mucho, que es el impulso de la productividad, porque puede ser el canal para resolver muchos de los problemas de lo que es la dualidad del mercado de trabajo, la informalidad y demás. Y lo que tiene que ver con la organización social, con nuevas ventanas que se han abierto en vista al contexto de la pandemia y lo que podríamos llamar cómo será la nueva normalidad que nos tocará enfrentar. Sobre el teletrabajo, me tomo acá de algunas estadísticas construidas por un trabajo que fue presentado en este año, pero antes de la irrupción fuerte de la pandemia en Argentina, donde este trabajo ya mostraba que solamente el 26% de los ocupados en Argentina podría continuar sus actividades laborales desde el hogar. Al otro 74% se le complicaría bastante o en algunos casos no podría hacerlo. Esto tiene que ver con las actividades esenciales y no esenciales, con actividades más que requieren habilidades más rutinarias o manuales, o actividades menos rutinarias y menos manuales o más mediadas por tecnología. Hay una disparidad bastante grande. Pero una cosa importante, y esto también habla de las desigualdades que ha generado la emergencia de la pandemia, cómo nos atrapó esta pandemia, es que los trabajadores que tenían más oportunidades de volcarse al trabajo remoto eran los que desempeñaban en su empleo niveles de calificación técnica o profesional, y mientras que aquellos que se desempeñaban en empleos que requerían menores niveles de calificación, en general son actividades que son más difíciles de poder volcarse al teletrabajo. Lo mismo cuando uno habla de la interacción con los sistemas informáticos. Está claro que los empleos que tienen que ver con el más aptos para el teletrabajo, en general son mediados por sistemas informáticos, son empleos que en promedio tienen ingresos más altos, hay bajo margen ahí para el cuentapropista, esto también es discutible y se basa especialmente en que mucho del cuentapropismo en Argentina lamentablemente no es el de ideas innovadoras y creativas, sino un cuentapropismo más por supervivencia. La informalidad, bueno, es para entornos, es más apto en entornos de menos informalidad, de más años de educación y también, por supuesto, a colación de lo que se hablaba también en la mañana, es un terreno también más fértil para el desarrollo laboral de mujeres, especialmente por condiciones de flexibilidad. Respecto a las externalidades, yo ahí sintetizaba 3 cuestiones. En primer lugar, el balance vida-trabajo es un desafío, requiere ciertas regulaciones, pero sin lugar a dudas que hay una oportunidad para mejorar ese balance con más flexibilidad.
La digitalización en muchos aspectos que hemos visto, tanto en el sector público, el sector privado, algunas profesiones. Conozco abogados que están muy felices con los avances en digitalización que se han dado en estos tiempos, trámites, expedientes, la posibilidad de hacer reuniones virtuales, etcétera. Pero esto requiere un desafío de conectividad extendida y además democratizada, lo cual también es algo bastante desafiante. Y efectos ambientales, porque la verdad que hay una racionalización en el uso de los recursos, se va a generar alguna reorganización también de las ciudades a través de esto, es probable que se potencie la movilidad sustentable. Digo, hay externalidades, hay efectos positivos también en materia de sustentabilidad que son dignos de ser considerados. Por el lado de la productividad, bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá hemos sido testigos, o todos los que estamos acá, hemos sido testigos de cómo se han ampliado oportunidades de capacitación. Antes, en muchos casos, tenías que viajar a Europa o a Estados Unidos para hacer un posgrado, y hoy ya se están empezando a lanzar muchos estudios de excelentísima calidad, mediado por tecnología. Menores costos por ejemplo, los costos de los traslados, organización laboral más flexible, y esto implica en alguna forma también el impulso de actividades no rutinarias, que son aquellas que va a ser más difícil que la tecnología pueda sustituir, y eso puede ser un aspecto positivo para este desafío de la nueva reorganización laboral. En cuanto a organización social, quizá acá el dibujo tenía la idea de pasar de una biblioteca a la otra, pasar la biblioteca donde estamos ahora, que sería la de la izquierda, donde muchas veces tenemos estados que persiguen más por impuestos que en la posibilidad de ayudar a que las organizaciones puedan pensar en negocios que sean realmente competitivos y ideas innovadoras. Eh, Teníamos un modelo por ahí muy burocratizado, donde había que lidiar con múltiples jurisdicciones y era difícil desarrollar negocios tal como lo plantea el Banco Mundial, en esa medida donde Argentina generalmente le da bastante mal, y las variables, lo que es la volatilidad económica, donde las noticias del diario de Argentina todos los días nos sorprende. Basta mencionar solo que Argentina es el país con el tipo de cambio histórico más volátil en el mundo, como un antecedente de ese tipo de imprevisiones que también atentan contra la sustentabilidad de una organización. Quizás hay que pensar ahora en la posibilidad de dar impulso a la competitividad. Acá hay un tema importante de que países desarrollados estaban mejor preparados que países como el nuestro para una emergencia como la pandemia que nos tocó vivir. El caso de Alemania, países de primer mundo, existe lo que llaman los pactos de competitividad, donde se junta el Estado, las empresas y los trabajadores y acuerdan condiciones para mejorar la situación laboral de los trabajadores y hacer a la vez las empresas más competitivas y más sustentables. Eso en Argentina prácticamente no existe. La posibilidad de que el sector público aproveche mucha información disponible y además incorpore una profesionalización a su propio management. Hay un espacio muy grande y creo que se ha aprendido con la pandemia de que la información es valiosa para propiciar esa eficiencia y va a hacer falta, porque la verdad que la situación fiscal es bastante apremiante. Y el objetivo de alinear incentivos, ¿no? Es decir, generar reglas de juego que sean estables y promover incentivos adecuados, especialmente para esto, que voy a dejar por ahí que lo hablen especialmente los expertos que tenemos en esta mesa, que es generar una escala suficiente de organizaciones que tengan un triple impacto. Es decir, hay que alinear los incentivos, las regulaciones, los estándares y premiar a aquellas empresas que piensen en este triple impacto para que dejen de ser la excepción, como el caso de Pablo, y pasen a ser una regla, ¿no? Es decir, hay que lograr una escala suficiente de empresas preocupadas por estos desafíos. Y para cerrar, como esto siempre está todo por construirse, y de ahí la personita con el rompecabezas, solamente traigo el ejemplo de algo muy interesante, me pareció, que está dispuesto por parte de la Universidad de Itela, que son 53 políticas públicas de 2 páginas cada una, resumidas en 2 páginas cada una, para pensar el escenario de post-pandemia. Solamente puse aquí algunas de ellas, pero ahí habla, por ejemplo, de cómo adaptar ahora las reglas de juego para trabajadores independientes, cómo contrarrestar la desigualdad, cómo propiciar una primera infancia,
cómo aprovechar la ciencia de datos como política de Estado, qué hacer con el teletrabajo, cómo adaptar los procesos industriales a lo que va a venir, qué desafíos de sustentabilidad y de movilidad tenemos para estos nuevos tiempos, etc. Creo que está todo por construirse y especialmente este tipo de eventos me parece que apuntan a ese tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Un excelente marco para iniciar esta mesa con mucha data, con muchas preguntas, con muchos insights de interés. Está todo por hacerse, es verdad, así que gracias por tu intervención. Vamos a seguir con Gonzalo Valenci. Gonzalo, que es subsecretario de coordinación de un ministerio dedicado 100% al mundo de la ciencia y tecnología, en este caso en la provincia de Córdoba. Así que, Gonzalo, escuchamos tu abordaje del tema. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación, y bueno, la invitación al ministro Pablo de Chiara, en este caso voy a estar representando al Ministerio de Ciencia, contento de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, la idea es conversar un poquito y tirar algunos lineamientos sobre esta temática que es bastante amplia, ¿no? La nueva economía, el futuro del trabajo y la innovación con el triple impacto. La verdad que se podrían desarmar en tres temáticas diferentes. Al menos en lo que me toca a mí, lo que nos toca a nosotros en el Ministerio de Ciencia, vamos a hacer foco principalmente en el concepto de la nueva economía y cómo impacta en el futuro del trabajo, ¿no? Por eso, para empezar, bueno, me gustaría enfocarnos en este concepto de nueva economía, allá por finales de 1990, que el economista Brian Arthur definió como el traspaso de la economía basada en la industria, el comercio y la fabricación, a una economía que hoy todos conocemos como la economía del conocimiento, ¿no? Una economía fundamentalmente centrada en el conocimiento y en el capital intelectual de las personas, y esto gracias al tremendo avance de la ciencia y la tecnología y a la globalización, ¿no? Y este último punto es muy importante porque hoy nos da la sensación de que todo el mundo es una gran nación, ¿no? Donde podemos conectarnos los unos con los otros, sin importar en dónde estemos. Definitivamente la pandemia fue un gran catalizador de este nuevo concepto y de la hiperconectividad con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y como bien dice el historiador Yuval Harari en su libro Sapiens, hoy el mundo está concebido como un gran imperio, ¿no? Y como imperio, lo que se busca es tratar de cuidar y mejorar el bienestar de las personas que son parte de ese imperio. Por lo tanto, hay una concepción de mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los seres humanos del planeta Tierra, y creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿no? Por eso, en lo que es la nueva economía, yo ya empiezo a hablar de la economía del conocimiento, que es lo que está en agenda de este ministerio, la agenda del ministro Pablo de Chiara, es la economía del conocimiento. En primer lugar, este ministerio ha creado una Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento, con lo cual hay un claro indicador sobre la voluntad de la gestión, que es abordar estas temáticas y poder desarrollarlas. Y en segundo término, la Ley Provincial de Economía y el Conocimiento, ¿no? Una ley que, si sale todo bien, en las próximas semanas podría estar sancionada y que daría un amparo y daría un marco jurídico y una serie de incentivos para que esta actividad de la economía del conocimiento se desarrolle en la provincia de Córdoba y pueda seguir generando el impacto que se espera de las actividades que la conforman, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que Córdoba cuenta con todas las condiciones para ser un lugar además propicio para el desarrollo de la economía del conocimiento. Esto va de la formación de talentos y recursos humanos calificados hasta la producción de servicios y productos basados en conocimiento. Creo que Gerardo dijo algo muy importante, ¿no? Ahí sobre el final de la presentación, que tiene que ver con el teletrabajo como un indicador que refleja quiénes pueden acercarse más al teletrabajo y quiénes no, y la actividad de la economía del conocimiento son un claro indicador que se puede ir hacia esta nueva normalidad, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por economía del conocimiento? Básicamente son aquellas actividades que se caracterizan por la aplicación de conocimiento o tecnología que sirve para crear o modificar productos o servicios con alto valor agregado. Y tiene dos características centrales para nosotros. Una es el capital. Se ha migrado del capital industrial, del galpón, de la maquinaria, del activo fijo, al capital intelectual, donde el centro de la economía del conocimiento es la persona, es el talento y el conocimiento que desarrolla la persona, y todo gira en torno a eso. Y por otro lado, lo que nosotros consideramos clave en
en este escenario de nueva economía del conocimiento, son las nuevas tecnologías, ¿no? Estas nuevas tecnologías que han venido para repensar las formas de vincularnos, para repensar las formas de producción, y para analizar no solo el futuro del trabajo, sino la actualidad del trabajo, ¿no? Pero de todas maneras, lo que nosotros le venimos a traer de este lado, más allá del escenario y los datos concretos que compartió Gerardo, que son en realidad, es un poco el futuro prometedor que tiene la economía del conocimiento. Nosotros en la provincia de Córdoba, y afianzando esto de por qué consideramos que es un ambiente propicio, en primer lugar en lo que es el sistema científico académico y la posibilidad de generar los talentos y la materia prima, por así decirlo, para desarrollar la economía del conocimiento. Córdoba está por demás calificada, ¿no? En primer lugar, 12 universidades, más de 250.000 estudiantes, más de 10.000 egresados por año, y un número del 12.3% de esos estudiantes son estudiantes de las carreras STEAM, en inglés la carrera STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Este dato no es menor porque hoy, digo hoy porque lo dinámico de la economía del conocimiento va a ser que quizás en el futuro sean otras carreras, pero hoy las carreras que predominan en la economía del conocimiento son las de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, pero no son excluyentes, y es un número al que se está buscando que más estudiantes puedan incorporarse. ¿Por qué? Porque este es un sector que genera muchas oportunidades laborales, ¿no? Pero además de tener este sistema académico, el sistema científico cuenta con 86 centros de investigación y más de 8.000 investigadores, más de 8.000 becarios y personal de apoyo, con lo cual el sistema científico, que es otra de la agenda que tiene este ministerio, que es seguir promoviendo la generación de conocimiento científico y tecnológico, pero también la apropiación de ese conocimiento. Nosotros entendemos que la generación por sí sola no va a generar el impacto que puede tener la apropiación y la transferencia de conocimiento. Entendemos que la economía del conocimiento y esta nueva economía genera el ámbito para que esto suceda, ¿no? Entonces, la vinculación entre los actores del ecosistema puede venir en un impacto favorable para generar este bienestar dentro de este imperio global que somos todos los seres humanos, ¿no? Ahora, ¿qué comprende esta economía del conocimiento que parece tan amplia? La verdad que es muy amplia, pero un poco las actividades que están amparadas en las 4 paredes de la economía del conocimiento son, bueno, el software, las TICs, que son las más quizás conocidas, las más palpables, la nanotecnología, la nanociencia, todo lo que es la industria aeroespacial, la industria satelital, la ingeniería para la industria nuclear, la industria audiovisual, los servicios profesionales de exportación, los servicios electrónicos, la fabricación de productos electrónicos, el conocimiento embebido en productos, esto de industria 4.0, ¿no? Que también rompe un poquito el paradigma del servicio basado en el conocimiento, sino el conocimiento embebido en producto, y todo este tipo de actividades, por suerte, en Córdoba se desarrollan, que eso no es menor. Córdoba ya cuenta con diferentes espacios y ámbitos de la industria, de los servicios, que están dedicados a esto, con lo cual el primer paso ya lo tenemos, y ahora es cuestión de seguir desarrollando políticas públicas y consenso entre los sectores para poder seguir desarrollando esto. Y otro punto muy importante es la foto de la economía del conocimiento en la provincia hoy. Nosotros, desde el Ministerio de Ciencia, en conjunto con las cámaras, las universidades y diferentes institutos de investigación económicas, hemos medido que Córdoba tiene más de 2.000 empresas de economía del conocimiento en todo su territorio, en toda la provincia, que generan 45.000 puestos de trabajo, entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo. Y esto es un punto importante porque la foto parece un número importante, pero lo más importante es la proyección que estiman los sectores de demanda de empleo, ¿no? Un paréntesis no menor es que, hablando un poquito de perspectiva de género y lo que se comentaba al principio, creo que en la apertura vos lo comentaba, las economías del conocimiento tienen el 30% del total de los empleados que son mujeres. Es un número que no está mal, pero entendemos que debería seguir aumentando, y después el análisis que hay que hacer es qué rol ocupan, ¿no?, las mujeres en estas empresas, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, si nos vamos a lo que son los emprendimientos de base tecnológica, Córdoba cuenta con el 8% de los startups fundados en Córdoba, solamente el 8% ha sido fundado por mujeres, con lo cual el terreno para trabajar es amplio y es una tarea bastante importante y un lindo desafío. Pero volviendo al tema del empleo en general,
y acá, bueno, venimos a traer como quizás buenas noticias, por así decirlo, pero también responde al debate de qué va a pasar con el futuro del empleo y el avance de las tecnologías, ¿no? Este famoso, las tecnologías desplazan, qué va a pasar con las personas en este nuevo escenario. Por lo que tiene que ver con la economía y el conocimiento, la proyección es por demás óptima, ¿no? y optimista. Para el año que viene se estima un crecimiento del día del 15% de los puestos de trabajo, con lo cual se estiman 5.500 puestos de trabajo nuevos en la actividad de la economía y el conocimiento, pero para 2030, que es quizás donde podamos ver un impacto de las tecnologías mucho más fuerte de lo que vemos ahora, los sectores estiman que si sumamos cada uno de la actividad de la economía y conocimiento, podemos llegar a 85.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y creo que esto es un escenario por demás positivo y por demás prometedor, porque creo que la lectura que se puede hacer, y a la cual le voy a sumar otro dato, que es el reporte de travesía 4.0, que a fines del año pasado llevó adelante el CIPEC con el BID y la Unión Industrial Argentina, donde se encuestaron a más de 250 industrias, para básicamente medir cómo era el nivel de implementación y de adopción de tecnología 4.0 en la industria de la Argentina, y se creó una clasificación muy interesante que es la de los trekkers, alpinistas y cóndores, ¿no? Entendiendo los trekkers como aquellas empresas que no están transitando definitivamente el camino de la adopción de nuevas tecnologías, que es un número bastante alto, es un número del 49% aproximadamente de las industrias argentinas están en este estadio. Después los trekkers, que son aquellos que ya están empezando a escalar la montaña y saben por dónde tienen que ir, pero todavía no han llegado al estadio ideal, que son aproximadamente el 44%, 45%, y un 6% que son los cóndores, estas empresas que ya están transitando la revolución 4.0, que han incorporado tecnología. Y el dato relevante de esto es que las empresas, los cóndores, que ya están consolidados con industrias tecnologizadas, conectadas entre sí, y corriendo los 4.0 en sus fábricas, no solo que no han disminuido su planta de personal, sino que lo han incrementado. Con lo cual la lectura que podemos hacer de esto es que podemos pensar no en el desplazamiento de puestos de trabajo, sino en la famosa reconversión laboral. Lo que sí, esta reconversión laboral no va a suceder sola y hay que prepararse, ¿no? Y quiero citarlo acá el otro día charlando con Andrés, él decía algo que está muy bueno, y te lo voy a robar, no sé si lo voy a decir hoy Andrés, pero quizás nosotros no podemos pensar todavía cuáles van a ser los próximos job description, ¿no? Los futuros perfiles de trabajo no conocemos cuáles van a ser, y ese es uno de los desafíos, y para eso es importante poder anticiparnos lo más que podemos. Y bueno, nosotros del Ministerio estamos encarando junto con el siglo XXI y especialistas en el tema una encuesta de nuevas habilidades, que básicamente es ir a los sectores de la provincia de Córdoba, en este caso estamos trabajando con 3 sectores particulares, y en poder empezar a medir cuáles creen que van a ser los sectores, los puestos de trabajo que pueden llegar a reconvertirse, o que la tecnología puede ayudar a mejorar, o que la tecnología podría llegar a reemplazar, para empezar a ver cómo podemos reconvertir los puestos de trabajo de las personas, y un poco esto que decía Gerardo, ¿no? Que es la calificación de los empleados y cómo los empleados calificados profesionales tienen más versatilidad para algunas tareas versus los que no. Bueno, la idea es poder empezar en sectores más tradicionales, como el comercio, empezar a ver cómo las tecnologías pueden empezar a convivir con las personas y no reemplazarlas. Para cerrar, contarles rápidamente que además de la Ley de Economía y Conocimiento, este ministerio, en lo que es la nueva economía y la vinculación y la transferencia de conocimiento, está trabajando fuertemente. En un año de pandemia nos hemos arreglado para poder seguir manteniendo la agenda lo mejor que pudimos. Nosotros estamos trabajando en lo que es la generación de talentos, con una diplomatura en nuevas tecnologías que lanzamos hace un tiempito con la UTN, Facultad Regional Córdoba, donde hay algo muy importante, que es que la virtualidad y la pandemia y no poder estar físicamente habilitó y generó un nuevo contrato social, que es, bueno, conectados online podemos y vale igual. También lo comentaba, ¿no? Lo que antes era inviable o no puede ser por Zoom, no puede ser virtual, hoy hay un consenso de que sí se puede y se debe, y esto ha permitido federalizar y democratizar el acceso al conocimiento. Entonces, por ejemplo, esta diplomatura tuvo 14.000 inscritos y clases de 4.000 personas. Entonces, estamos hablando de
bueno, ¿cómo le sacamos el máximo jugo que podemos al limón, ¿no? En vez de tirar un limón que le queda poco, sino exprimirlo al máximo en un sentido de la palabra. Y eso es lo que generó esta diplomatura. También está el programa CLIP, en conjunto con el Ministerio de Empleo, el clúster tecnológico, para poder formar programadores, porque hoy el sector del software, que es de la economía del conocimiento, tiene un área de vacancia de 3.000 puestos de trabajo. Con lo cual, hay un desafío también ahí que es para poder orientar algunas carreras y algunos trayectos formativos hacia lo que pide la industria, ¿no? Y vincular más la demanda de la industria con las capacidades que tiene el sistema académico. Por otro lado, en lo que es la Revolución 4.0, nosotros tenemos un programa que se llama Córdoba 4.0, que lo que busca es achicar la brecha digital y de adopción de tecnología por parte de las empresas y las industrias de la provincia de Córdoba. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura, con los que hay gabinete productivo. Hay un espacio que yo quiero dejar de remarcar, que son los nodos tecnológicos. En el Ministerio hemos promovido nodos de nuevas tecnologías, son espacios colaborativos de trabajo que están compuestos por referentes del sector público, referentes del sector académico, referentes del sector privado, en diferentes tecnologías. Están funcionando el nodo de Smart Cities, el nodo de blockchain, el nodo de tecnologías 4.0, y ya viene funcionando un nodo del cual el Ministerio es parte, que es el nodo de inteligencia artificial. Y estos espacios generan, por un lado, más trayectos formativos, diplomaturas en Smart City, una diplomatura en ciencia de datos que tiene el FAMAF con el nodo de inteligencia artificial, hay cursos de blockchain, y se va visibilizando un poquito la potencialidad de estas tecnologías, que a veces son tan abstractas que cuesta poder entenderlas, pero es el desafío, ¿no? Poder empezar a hacerlas como coloquiales para todas las personas, y también visibilizar la potencialidad que tiene Córdoba en materia de conocimiento disponible, ¿no? Tanto conocimiento científico-tecnológico, científico-académico, y por otro lado la oferta de productos y servicios en tecnologías como Internet de las Cosas, como blockchain, como inteligencia artificial, y como nuevas tecnologías que son la robótica, la manufactura aditiva y demás. En esa línea estamos trabajando, y no descuidando nunca lo que es el sistema científico, ¿no? Con incentivos para que las líneas de investigación sigan creciendo, se sigan potenciando, y mencionar por último un trabajo que se ha realizado en consenso con las dos universidades de la provincia, que es definir en conjunto los ejes estratégicos de investigación que tiene Córdoba. Ese trabajo es por demás novedoso porque nunca se había suscitado de esa manera, y creo que da puntapié y deja un mensaje claro de que nueva economía tradicional, problemas macroeconómicos, coyuntura, de esto se sale trabajando en conjunto, ¿sí? Un trabajo articulado en lo que es el famoso triángulo de los autos, sector público, sector privado, sector académico, pero en conjunto, y por eso nosotros celebramos estos espacios, celebramos eventos como este, y ojalá la ciencia y la tecnología, que tanta relevancia han cobrado ahora en época de pandemia, porque de repente la ciencia pasa a ser el nuevo superhéroe que puede llegar a salvarnos, bueno, que esto sea una constante y que no sea una cuestión de oportunismo ni de urgencia que después dejemos de lado, sino entender de qué es lo que puede mejorar la calidad de vida de todas las personas. Así que muchísimas gracias por el espacio, y bueno, seguimos acá. Gracias, Gonzalo, por esta amplia perspectiva del tema del panel de las nuevas economías, en este caso desde la óptica de la economía del conocimiento. Y solo para habilitar las exposiciones que vienen, tanto de Matías como de Juan Pablo como de Silvia, qué importante seguir ensanchando esta base de la economía del conocimiento hacia las actividades tradicionales cruzadas por la tecnología, ¿no? Alimentos, salud, cuidado de personas, construcción, todas actividades que, me acuerdo cuando hablábamos originalmente de economía del conocimiento, era software, hoy se sigue ensanchando esa base, y seguramente en todas esas actividades económicas más tradicionales, más esenciales, con nuevas tecnologías y con nuevos conocimientos habilitarán nuevos trabajos en sectores tradicionales, pero ya modernizados, impulsados por las nuevas tecnologías. Así que gracias por tu perspectiva. Vamos con Matías Kelly. Como les conté, Matías Kelly ha tenido una experiencia muy importante como funcionario en este campo de la economía social, que quizás hace algunos años no existía dentro de los organigramas públicos, y hoy está con una actividad permanente, yo diría, de evangelización, de promoción y de acción en este mundo que impulsa a las empresas, a los emprendimientos de triple impacto. Así que, Matías, bienvenido, te escuchamos. Bueno, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, la primera cosa que me acordaba es que estuve por la universidad en 2014, 2015 ya hablando de estos temas, así que es interesante como ir como profundizando y buscándole otros aspectos, ¿no? Tenía una presentación, o había pensado una presentación, pero me gustaría acortarla bastante
por varias razones, pero una de ellas es para eventualmente como mesa después poder hacer algunas interacciones. Entonces hay 5 cosas que me gustaría plantear, hay 5 ideas. La primera quizás tiene que ver con que me parece que cada vez es más obvio que el mundo, que las personas, como que no innovamos adecuadamente, podríamos decir, para no entrar en una cosa de demasiado diagnóstico y de demasiado pesimismo. Perdón. Entonces, en ese no innovar de manera adecuada, podríamos identificar como 2 grandes temas, ¿no? Por un lado, los temas sociales, con la pobreza, con la desigualdad y con la indiferencia frente a esa desigualdad, que para mí es, al final del día, lo más duro. Y por otro lado, el tema ambiental y el tema del cambio climático y el tema del mundo como casa común, digamos, ¿no? Entonces, me parece que creo que hemos llegado a una especie de diagnóstico compartido, que de vuelta en los últimos años se fue incrementando y se fue como naturalizando. Podríamos eventualmente acordar en que no innovamos de manera adecuada. Y también podríamos creer o podríamos pensar que la forma de innovar para resolver los problemas que le aquejan al mundo o a las personas es compleja, porque los problemas son complejos. Entonces, me parece que hay como el concepto de la simplicidad en este caso, me parece que lo tenemos que correr, es un problema complejo y que hay que abordarlo de manera compleja. La segunda idea que me parece que es importante es que cuando uno piensa de qué forma o cuáles son las palancas, uno encuentra la política pública, como recién decía Gonzalo, como eje de transformación o como espacio de transformación. Uno encuentra los cambios de paradigma. Digo, esto es una universidad, la universidad trabaja sobre cambios de paradigma desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico. Y me gustaría hacer un pequeño parate en lo que para mí es el tercer punto, más que para mí, para algunas organizaciones, entre las que se encuentra Ashoka, que me tocó trabajar, que es el mercado, que es el sistema capitalista, el mercado, el sistema económico, podríamos decir. Por supuesto que no este mercado, ¿no? Un mercado que tenemos que construir, un mercado nuevo, un mercado distinto. Y este sistema económico me parece que necesita, por un lado, de un abordaje hacia la complejidad y en segundo lugar, de fraternidad. Y el mercado que voy a plantear, o la mirada de mercado que voy a plantear, es una mirada de fraternidad, o de mirada fraternal. Entonces, esa es como la segunda idea. La tercera idea es que tenemos que entender que nuestras decisiones de mercado son continuas. Estamos todo el tiempo eligiendo qué comprar, o qué pagar, o cómo pagar. Nuestras decisiones, incluso políticas o de política pública, son, como ciudadanos, mucho más limitadas. Ahora, las decisiones de mercado son todos los días. El 50% de la ropa de las personas que tenemos acá, las 40 personas que somos, está hecha por esclavos, ¿no? Esclavos modernos. Entonces, a la hora de comprar, o a la hora de elegir, o a la hora, yo puedo generar esa transformación. Y en esta mirada de la nueva economía, hay como una posibilidad de integrar el impacto socioambiental al impacto económico. Podemos crear una nueva mirada de ver a las empresas. En general, lo que se ha planteado hasta acá es que la empresa haga lo que haga, como lo haga, y no le preguntemos demasiado, y eventualmente que pague sus impuestos, que le pague a sus empleados, le pague a sus proveedores, lo cual es un montón y está muy bien, no estoy diciendo que no. Ahora, tenemos que empezar a integrar el impacto socioambiental de esa empresa. Es decir, ¿cuál es lo que hace que esa empresa sea una empresa mejor para el mundo? ¿No? ¿Qué es lo que hace que una empresa sea exitosa? ¿La cantidad de millones que gana? ¿O la cantidad de personas o de ambiente que mejora? Esa mirada de la economía, de la nueva economía, o
o de la economía de triple impacto es una mirada como súper integrada. Y para los que tenemos más de 40, eso también tiene mucho que ver con el trabajo, con el mundo del trabajo. Porque cuando yo era pibe, no me decían que yo podía trabajar para cambiar el mundo, digamos. En general me decían que tenía que trabajar para ganar plata, digamos. Y eventualmente, en el poco tiempo que me quedaba, yo era voluntario en una organización o trabajaba en alguna ONG o lo que sea. Empieza a suceder que el mercado puede integrar ese impacto social con ese impacto económico. Y vuelvo a aclarar que no este mercado, un mercado que tenemos que construir juntos, ¿no? Un mercado nuevo. La segunda cosa que me parece interesante de incluir, aparte de la integración, como parte de la nueva economía, es como, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nueva economía? Porque a veces se nos escapa, ¿no? Entonces, una empresa que hace zapatos, una empresa que hace zapatos, miren, estoy en mi casa, así que esto sería mucho más fácil que si estuviese ahí. Pero este zapato, no sé si lo conocen, no sé si se ve ahí, está hecho en Mendoza, un zapato bastante lindo. Está hecho en Mendoza, y está hecho en la cárcel, en el penal de San Felipe. El penal de San Felipe es una cárcel de hombres en Mendoza. Y la suela es goma reciclada. Y el cuero es cuero de descarte. Mientras más zapatos vende, esta empresa se llama Cinca, mejor le hace al mundo. Más laburo le da a los pibes de la cárcel, más laburo le da, más neumático. Entonces, esa economía, que es la economía de triple impacto, podríamos decir, que están las llamadas empresas B y ese tipo de empresas. Hay otra economía que tiene que ver, un poco la decía recién, que es esta economía circular, donde la basura es recurso, donde el residuo es recurso, ¿no? Donde ese cuero, que en otro caso se tira y contamina hoy. Y la tercera economía, que probablemente Silvia quizás después profundice un poco, tiene que ver con esta economía social, ¿no? Con la economía popular. Y que a diferencia de la economía de triple impacto, a diferencia de los pibes de Cinca o de los chicos de Cinca, es una economía que no es que genera impacto social, es impacto social. Y ese ser impacto social hace que un grupo de 25 muchachos y muchachas en Capital Federal, en Buenos Aires, conforme una cooperativa textil y venda y produzca y mejore las condiciones de esas 25 familias. O la gente de la UTT que acompaña a horticultores familiares en el desarrollo de la comida que nosotros comemos, ¿no? De las hortalizas que nosotros comemos. Y esa economía social, en general, está marginada, o mejor dicho, está doblemente marginada, porque ni siquiera está considerada como parte de la nueva economía. Y eso me parece que es central en países como el nuestro, después de escuchar al compañero que hablaba al principio de los niveles de informalidad. Para concluir estas ideas, nuestro trabajo en sumatorio, y después lo podemos profundizar más, es cómo hacer para poner dinero al servicio de esa nueva economía. ¿Cómo hacer para plantarnos frente a hombres y mujeres libres, que es esta cooperativa que les estoy diciendo, textil en Buenos Aires, para financiarles con un préstamo 3 millones de pesos, que lo van a devolver con una tasa de interés que le va a servir como capital de trabajo para venderle a la marca de ropa de moda que necesita ese taller textil, y que lo van a hacer en condiciones legales y sanitarias y de trabajo adecuadas. Entonces, un poco lo que hacemos en sumatoria es eso, es movilizar dinero de la economía tradicional a esta nueva economía, porque, me gusta mucho decirlo en una universidad, el siglo XX, a los que estudiamos economía, trajo algo que fue muy bueno, que fue incluir en las ecuaciones económicas el riesgo y el retorno, ¿no? Entonces, se empezó a medir en ecuaciones económicas el retorno a partir del riesgo, es decir, en función de mi miedo o de mi aversión al riesgo, yo iba a tener más o menos retorno. Esa mirada en el siglo XXI nos queda corta. Tenemos que econometrizar el impacto. No podemos seguir pensando que el mundo es un lugar infinito, que los desplazados no nos importan, que la desigualdad no es un problema y que la vida no puede ser el centro. Si queremos que la vida sea el centro, si nos importa que la vida sea el centro, estoy hablando de la vida en términos generales, tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Y desde las finanzas eso implica
incluir el impacto en nuestras ecuaciones econométricas y poner las finanzas al servicio del bien común. Bueno, me parecía que era como una especie de resumen que podía ser interesante como para avanzar, y después seguimos con preguntas. Muchas gracias. Excelente, Matías. Gracias por tu aporte, ¿no? Esta es la parte linda de la conversación de estos temas, ¿no? A veces la foto asusta y la película tiene todo esto. La película tiene todas estas cosas en marcha, estos cambios de paradigma, estos emprendedores sociales creando modelos nuevos, este tipo de manifestaciones que apalancadas en un mercado distinto pueden lograr modelos de empresas y de emprendimientos mucho más integrados y de triple impacto. Así que hermosa tu intervención, gracias por eso. Y vamos con Juan Pablo, que está protagonizando uno, ¿no? Está 3C Construcciones, es quizás uno de estos modelos que desde Córdoba para el país está desarrollando un poco una manifestación de este tipo. Así que Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, gracias Andrés, saludos para todos. Voy a tratar de ser breve porque yo en realidad me conecté exclusivamente para escuchar a Silvia, así que voy a tratar de no quitarle mucho tiempo a su exposición. Bueno, yo vengo, en mi formación académica, yo soy licenciado en Filosofía por la Católica y abogado por la Nacional, pero mi formación de la calle viene de una empresa desarrollista que hace 13, 14 años que estamos sobrellevando aquí en Argentina, lo cual nos ha dado doctorados en todo tipo de actividades, duras y blandas, y desde hace 3 años en 13 construcciones. Así que un poco voy a hablar no puedo evitar hablar desde todas esas perspectivas. Como filósofo y como abogado podemos hablar de lo que sea, nos creemos habilitados para hablar de todo, pero fundamentalmente voy a hablar del camino que estamos recorriendo con 13. Y parto con una pregunta, ¿sí? Desde el lado filosófico. Si cuando me invitaste, Andrés, y decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? De nuevas economías, ¿no? Y esta es una pregunta que yo hago un poco que tiene que ver con lo que plantea Matías. Cuando hablamos de economía y de nuevas economías, ¿estamos hablando de conceptos que más bien coinciden o más bien disienten? Es decir, lo que hoy se entiende homogéneamente por economía, lo que hoy se enseña en las facultades, lo que hoy aprenden todos los estudiantes de ciencias económicas, esas habilidades para optimizar un sistema que llamamos economía, ¿se opone a lo que hablamos cuando decimos nuevas economías o tiene coincidencias y es una evolución de ese sistema, ¿no? Porque esto pone la cuestión en una situación muy distinta, ¿no? ¿Es posible cambiar la economía que todos vemos en colapso pero no sabemos cómo resolver? ¿Es deseable? Y es deseable no solamente desde un punto de vista abstracto, sino desde el punto de vista de la gente, como decía Matías, desea la gente cambiar sus hábitos de consumo, sus hábitos de trabajo, sus hábitos de gasto, sus hábitos de salario. ¿Deseamos cambiar esa economía? Creo que esta es una pregunta central para pensar las nuevas economías, porque la verdad, y lo que hemos visto este año, ¿no? Cómo se aceleraron procesos de concentración de riqueza de una manera escalofriante, digamos, con lo cual parece que todos los que hablamos de nuevas economías estamos peleando el Quijote contra unos molinos cada vez más gigantescos, y no tendría mucho sentido oponerse a eso. O tal vez podemos pensar que ese modelo, que también lo vemos en colapso o lo vemos como algo no deseable en términos abstractos, se pueden modificar, pero dentro de algunas de sus premisas y cambiando otras premisas, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de lo que fuimos encontrando en este recorrido con 13 construcciones, y simplemente eso, dejar algunos aportes. En primer lugar, lo económico es inseparable de lo ambiental y lo social. Hoy en este mundo complejo, realmente cuando uno quiere solucionar un problema ambiental, se encuentra enseguida pegadito al lado un problema social, con seguridad, y viceversa. Querés arreglar un problema social, te encontrás con un problema ambiental, y para todo hace falta plata. Y esto de las empresas de triple impacto, yo siempre digo, todas las empresas son de triple impacto. Lo que pasa es que todas las empresas tenemos un fin de lucro, un impacto económico, y también tenemos un impacto social y ambiental. Lo que se llama empresas de triple impacto son las que hacemos conscientes esos impactos y tratamos de dar un impacto positivo. Pero el tema del impacto es inherente a las empresas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se mete en cualquiera de estas cuestiones,
yo también he transitado por organizaciones sin fines de lucro y demás, el intento de solucionar algunos de estos problemas, pero te vas encontrando que son cosas cruzadas, ¿no? Entonces hay que abordarlo indefectiblemente, por lo menos desde estos 3 puntos de vista, ¿no? Otra clave que fuimos encontrando es pensar en desarrollo local. Esta clave que siempre nosotros la poníamos como premisa, creemos que acelera ahora en la pandemia, esta pandemia que puso en crisis una economía mundial global que parecía tan sólida, pero que vemos que es sumamente frágil, porque recién leí una noticia que el boom de las piletas ahora no podían vender más porque no había bombas. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan frágil un esquema económico porque esté todo tan globalizado, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en economías en donde el dinero y los circuitos económicos circulen dentro de la localidad, dentro de la comunidad. Porque además, cuando circulan en la comunidad, uno no tira el patio, no tira en su patio la basura, ni deja de morir de hambre a su hermano, ¿no? Cuando la economía, digamos, no es lo mismo comprarle el zapato a un niño esclavo de la India que tenerlo a 10 cuadras de mi casa, ¿no? O sea, cuando se empieza a jugar en términos de desarrollo local, uno empieza a ser conscientes justamente estos impactos ambientales y económicos, y entonces la economía empieza a funcionar desde otros parámetros, con más facilidad. Y por otro lado, el entramado social con mayor riqueza, ¿no? Yo no estudié economía, pero tuve que hacer varios cursos, sobre todo en la comercialización, en la economía que se habla tanto de sectorizar los nichos, ¿no? Y la misma economía va llevando a disgregar la sociedad y establecer estos nichos separados que no hacen otra cosa que empobrecer la trama social y, digamos, un problema como la crisis de la pandemia en Argentina, que empezó expresando Gerardo, no podemos salir separados, desunidos y confrontados. El entramado social es una riqueza imprescindible para generar no solamente soluciones a lo económico, sino también a lo ambiental y también a lo social, ¿no? Esa es la mayor riqueza. Entonces hay que pensar tecnologías y propuestas que incrementen el entramado social. Yo no soy economista, pero algunas cosas a los golpes hemos aprendido, y creo que acá hay una cuestión, digamos, estrictamente económica que hay que estudiar. Porque cuando uno habla, digamos, por ejemplo, ¿cómo hago para tender el puente de la economía capitalista a la economía social? Hay que estudiar cuestiones estrictamente económicas, no es una cuestión de intención solamente. Hay que estudiar datos duros y cuestiones específicas de la economía, como por ejemplo, cómo nosotros en nuestra economía, en la que estamos acostumbrados, estamos repletos de costos hundidos, por todos lados. Los pobres son un costo hundido. Lo decía Gerardo, hay 3 veces el presupuesto para sacarlo de la pobreza, es un costo que estamos pagando todo. ¿Y por qué lo pagamos? Porque hay pobres. O sea que en definitiva ahí hay un costo hundido, o la basura. La basura, todos pagamos impuestos para sacar la basura y no se soluciona, son un costo. Y donde hay costo hay dinero. Y por ejemplo, sigamos el circuito de una botella de PET, que pagamos para que la entierren, ¿sí? Salvo que quede tirada y la agarre algún cartonero que cobra por llevarla a un centro de acopio, que cobra por mandarla un flete, que cobra por llevarla a Buenos Aires, en donde la procesan y cobran para dársela a una industria que la transforme en un producto de valor agregado. Ahí hay una cadena de valor tremenda, de muchísimo dinero. Porque, ¿dónde está la plata? Esa plata, digamos, además en los fondos del Estado, ¿en dónde está la plata? ¿Por qué Argentina, con una economía tan fuerte, una de las mayores economías del mundo, tiene pobres? Me parece que no estamos encontrando bien por dónde está circulando el dinero para poder capitalizarlo en negocios, ¿no? Entonces, este es un trabajo para las facultades de economía, ¿no? Busca estudiar las cadenas de valor y recuperar el valor que está circulando ya en esas cadenas, ¿no? Y pasar de los costos hundidos a valor agregado. Y para eso es imprescindible estudiar en dónde y por qué se agrega el valor, ¿sí? Lo escuchaba muy interesante todas las políticas que decía Gonzalo, pero también yo pienso, digo, ¿por qué hacemos un polo tecnológico en tal lugar y no en otro? ¿Acaso no genera más valor en un lugar que en otro? ¿Por qué tendemos a concentrar los polos de riqueza en algunos lugares y no en otros lugares?
Ya les voy a dar algunos ejemplos concretos. Y otro estudio es cómo circula el dinero en la comunidad. Vamos a pasar ejemplos. En el tema de agregar valor donde hay un costo, ¿no? Este es Don Nieto, este es uno de los responsables del invento del sistema de 3C constructivo. Ese es un fardo, con la misma, si ven, él atrás tiene un fardo como él enfardaba antes los plásticos para venderlos, de un basural a cielo abierto, de las Sierras Chicas. Don Nieto es un costo hundido, el basural es un costo hundido. Con esas prensitas que están atrás, una verde y una negra, Don Nieto saca un producto terminado del basural. Entonces, toda esa cadena de valor del costo hundido, pasar a que él lo recolecte, lo lleve, lo procesen y salga un producto terminado, se hace en el basural directamente con las tecnologías apropiadas para hacerlo. ¿En dónde generar las cadenas de valor? Esta es una foto en Müller, en Fundación Yayaicú, en donde se instaló la primera planta 3C, ya hay 5 casas. Esos chicos están en recuperación de adicciones al tabaco. Un par de años antes estaban en conflicto con la ley, eran un costo hundido, porque tenían que recibir asistencia médica, había que pagar policías para que los estuvieran controlando, persiguiendo, eventualmente cárceles que los alojaran. Hoy están trabajando y tomando mate con la policía, ¿no? Entonces, ¿cuánta plata hay ahí invertida? Que no invirtió 3C y que no invierte nadie, ¿no? Pero que deja de gastar el Estado. Entonces, a eso me refiero con en dónde generar las cadenas de valor. Esta es una escuela que se inauguró en La Para, que es uno de los municipios que implementó nuestra tecnología, el primero, nuestro municipio pionero y más querido. Este año en La Para se hicieron 2 grandes obras públicas. Una, un centro de avistaje de flamencos para la reserva de Mar Chiquita, con un fondo de nación de 95 millones de pesos. Ese fondo se gastó íntegramente en materiales comprados en Buenos Aires y las cuadrillas de obreros vinieron todos de La Plata. Estuvieron unos meses y se fueron. Es decir, que de 95 millones de pesos invertidos, solamente quedó en La Para un salón de avistaje de flamencos. Todo lo demás fue a otros lugares. Esta escuela, 250 metros, hechas con 56.000 botellas de La Para, se hizo con 6 millones y medio de pesos. Esos 6 millones y medio de pesos quedaron, además de quedar la escuela de 250 metros, quedaron íntegramente dando vueltas por la economía de La Para. Entonces, ¿dónde está la plata para solucionar la pobreza? Está dando vueltas. El tema es, ¿a dónde aplicamos? ¿Qué materiales usamos? ¿Usamos commodities o usamos materiales que los pueden reemplazar, pero que los tenemos dando vueltas en nuestra economía, ¿no? Son preguntas estrictamente económicas, de economía dura, ¿no? Y otra cuestión, la cuestión tecnológica. Escuchaba recién tanto el tema de estas nuevas economías, estas nuevas tecnologías. A veces se habla de la tecnología como si fuera un proceso inminente y neutro, sobre todo, políticamente neutro, ¿no? Es bueno que haya muchos chicos estudiando tecnología en genérico. Digo, la bomba atómica era una tecnología, la vacuna contra la viruela era otra tecnología. Es decir, la tecnología por sí misma, no hay tecnología neutra, toda la tecnología es política, toda la tecnología tiene una intencionalidad. Y hay tecnologías que acentúan determinados sistemas económicos y hay tecnologías que tienden a otros sistemas económicos, ¿no? Y yo siempre me gusta poner este ejemplo, que es, si yo hiciera un concurso, ¿sí?, de tecnólogos en Silicon Valley, denme el centro de China, de Israel, el de científicos más avanzados que quieran, y hagamos un concurso que genere una tecnología, genere ganancias, pero le cambiemos alguna premisa. No que disminuya el empleo, no que emplee menos personas en el proceso, sino que genere más empleo digno, que genere negocios sociales sustentables, que genere comunidad en vez de nichos, que integre a los actores sociales, que sea simple, útil y valiosa. Le vamos a poner un poco de dificultad y vamos a pedir que no consuma energía en el proceso, pero que el producto además disminuya el consumo de energía posterior, que además atienda algún problema social y ya que estamos, que no genere residuos, sino que los reduzca. ¿Sí? Bueno, esta tecnología es un Block 3C, la inventaron Lucas Recalde y Federico Brunas, ninguno de los dos tecnólogos, ninguno de los dos con formación tecnológica en ninguna de las carreras que dijeron, pero realmente es una tecnología que, aparte, reúne otros tips, digamos, ¿no? Viene de la vertiente, Schumacher era un economista que en la década del 70 hablaba de las tecnologías intermedias, ¿no? Hay tecnologías artesanales
que son de baja inversión, pero permiten una producción de supervivencia. Y hay tecnologías industriales que producen masivamente, pero requieren de grandes inversiones y que necesitan el capitalismo. Schumacher habla de la necesidad de crear tecnologías intermedias, que son tecnologías de bajísima inversión, pero que puedan producir a estándares industriales. Bueno, este es un equipo de producción 3C, ¿sí? Con 100.000 pesos se amortizan en la primera construcción y se puede construir todos los bloques para montar un negocio social, ¿no? Además, no tienen agua, no utilizan agua, no utilizan luz, porque son las cosas que faltan en los lugares vulnerables. Entonces, fíjense si todos estos chicos, estos 10.000 egresados o 2.000 y pico tecnólogos que egresan de Córdoba por año, empezaran a pensar con otras premisas la tecnología, ¿no? Empezaron a pensar tecnologías intermedias, por ejemplo, o tecnologías apropiadas. Las tecnologías apropiadas se definen como aquellas en las cuales no hay que enseñarle nada al usuario, sino que partimos de todo lo que el usuario sabe. A Don Nieto no había que enseñarle a hacer fardos, él nos enseñaba. Y cada persona que agarra las máquinas para hacer fardos nos enseña cosas nuevas. Después el proceso sigue con conocimientos de carpintería básicos, después sigue con conocimientos de albañilería básicos. Después el fondo de inversión que estamos planteando es el conocimiento básico de cualquier fondo de inversión. La forma de comercializar las casas es la forma tradicional. Todo nos tenemos que apalancar en las cosas que sabe hacer la gente. Nos parece eso mucho más potente que pretender que la gente cambie radicalmente sus hábitos de producción y de consumo. Hay que pensar en qué es lo que sabe hacer la gente, qué es lo que quiere consumir, y unir esos puntos de maneras diferentes, ¿no? Y después, bueno, que las tecnologías sean competitivas. Yo a veces he visto mucho entre las economías sociales o entre las ONG, a veces que se producen cosas con un montón de esfuerzo, con un montón de buena voluntad, pero son productos que por ahí, al lado de su competidor chino o al lado de su competidor hecho de commodities, el público no los elige, ¿no? Entonces, esta tecnología de 3C se adapta. Acá podemos ver casas en barrios cerrados, casas en las sierras, casas sociales, bueno, todo tipo de calidades que compiten realmente con cualquier producto. Eso hace que realmente la tecnología sea competitiva y pueda entrar a competir en esta tecnología. Siempre me gusta terminar con esta frase, ¿sí? Me hace mucho sentido a lo que escuché en las exposiciones anteriores, ¿no? Las mentes más brillantes del mundo están gestando el cambio tecnológico en el mundo, ¿sí? Yo pienso en todos estos polos, estos centros, realmente Silicon Valley, Israel, pero todo esto que está pasando en Córdoba, realmente posiblemente estén gestando ese cambio y siendo parte del cambio tecnológico, la economía del conocimiento. Ahora, son las mentes más sensibles las que van a resolver los problemas, ¿no? Ojalá pudiéramos en estos polos tecnológicos que se fomentan, pensar desde otras premisas, que todos esos tecnólogos tan valiosos que produce nuestra provincia pudieran estar pensando en soluciones a los problemas que son de todos. Así que bueno, ahora con todo gusto me pongo a escuchar a la querida Silvia Quevedo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. No le cumpliste a Silvia, pero aceptado porque parte desde la pasión de lo que estás haciendo. Y además, qué interesante y cuántas preguntas nos dejaste para la academia y para la investigación en siglo XXI, ¿no? Porque todos estos temas que están sucediendo generan preguntas, como bien has planteado, preguntas que la ciencia, los ensayos y la experimentación pueden ir ayudando a encontrar esas respuestas nuevas. Así que fantástico, gracias por tu testimonio. Y Silvia, ahora te escuchamos para cerrar las exposiciones. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que tenía pensado y preparado una exposición, pero también fui pensando cosas de encontrarnos nosotros como movimientos populares, la economía popular, con la academia, con grandes expositores que nos llevan a pensar un montón, de infinidad de cosas que nos empiezan a poner a pensar un mundo donde es posible construir desde la ciencia, desde la tecnología, desde la organización popular, nuevas formas de vivir dignamente. Y ese me parece que me siento muy orgullosa de estar en este panel, me siento muy orgullosa de que me hayan invitado a semejantes exposiciones que también nos permiten poder seguir pensando cuál es
la construcción de un país, de una provincia, de una ciudad que realmente nos incluya a todos y a todas, porque todos me parece que en este contexto estamos pensando cómo vivir de manera distinta, ¿no? De una manera de vivir, de una manera más digna de vivir, ¿no? Y en eso también parece que la pandemia, me parece que todos coincidimos que la pandemia fue el gran detonador de desigualdades. Eso fue parte de una realidad donde un sistema que pone por encima el beneficio económico sobre la humanidad, donde se estimula sobre la concentración de la riqueza en muy pocas manos, la cultura del descarte, y ahí sí coincidimos muchísimo con el Papa Francisco, donde este sistema no se aguanta más y hay que construir un modelo alternativo donde la paz y la ecología sean parte de la construcción de un mundo distinto, ¿no? Y ahí sí quisiera plantear 2 o 3 cuestiones con respecto a qué fuimos haciendo en un contexto de pandemia durísimo, terrible, ¿no? Cuando ya teníamos para nosotros una realidad terrible, 13 millones recién cuando arrancaba el primer expositor donde hablaba de estadísticas, a nosotros la pobreza y la estadística nos pasó por el cuerpo. Y eso no fue tan sencillo de poder resolver. Generar soluciones concretas a situaciones tan complejas fue parte de los desafíos que nosotros nos fuimos impulsados a inventarnos un trabajo, a inventarnos una forma de vivir con valores que recuperen los lazos solidarios, que recuperen la amistad, que recuperen la cultura del trabajo, que para nosotros hace muchos años, partiendo de esta cultura del descarte, fue negado. Y ahí fuimos partiendo de algunas iniciativas, primero visibilizar una realidad muy difícil, pero con una enorme capacidad de construirlas desde el amor. Y eso también fue lo que nos permitió empezar a pensar que a un contexto donde las organizaciones criminales también habían ganado un lugar en nuestros territorios y que también es bastante difícil, sin el complemento y el fortalecimiento del Estado, fuimos haciendo algunas propuestas de cómo creíamos nosotros que la economía popular debía empezar a escribir en esta hoja en blanco, que en este contexto de pandemia, donde todos estamos preguntándonos cómo se sale de esto o cómo se construye un mundo distinto a partir de esto, y la verdad que nosotros y nosotras no queremos volver al mundo anterior. El mundo anterior muchos barrios hoy no tienen agua, que muchos barrios hoy en muchas casas hay piso de tierra y techo de nylon. No es una nueva normalidad a la que queremos volver. Esa nueva normalidad la tenemos que construir con toda la sociedad en su conjunto. Sabemos bien que ninguno de nosotros en esta sociedad sale solo, que debemos hacerlo en conjunto, pero sí nos debemos preocupar mucho de que si un niño hoy no toma leche, un niño de 2 años, 3 años, 4 años, no recibe el amor, el cariño y un entorno familiar que le permita después convertirse en un sujeto de derecho, va a ser difícil que todos como sociedad podamos construir un mundo del trabajo, un mundo de igualdad. Y en eso nosotros sí nos estamos preocupando y ocupando también. Por eso es que en este contexto garantizar 3 o 4 cuestiones que tenían que ver primero con la asistencia alimentaria, que a ninguna persona, a ninguna familia le faltara el alimento. Por eso también planteamos el barrio cuida el barrio, porque era muy difícil garantizar la pandemia sin tener acceso a un salario todos los meses. Teníamos que garantizar nuestra vida diaria, y nuestra vida diaria está vinculada a la changa, ¿no? Y vinculada a la changa, y también desde que fuimos desarrollando nuestras huertas comunitarias, nuestras cooperativas textiles, nuestras cuadrillas de trabajo que hace 4 o 5 años atrás, con una pelea y una lucha muy grande con el gobierno anterior, nosotros estamos convencidos que la salida a esta situación de pobreza y desigualdad está vinculada al trabajo. Nuestro ordenador es el trabajo,
eso es una parte fundamental de la construcción de una salida a una situación, y a través de la ley de emergencia social que escribimos con puño y letra los movimientos populares, pudimos lograr que ese reconocimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular empezara a pensarse un concepto distinto. Nosotros nos concebimos como trabajadores y desde ahí partimos también. Y eso es muy importante para nosotros porque no somos un movimiento de desocupados, no somos, y muchos también han cargado sobre nosotros el estigma de los negros y negras choriplaneras, de que nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social y no saben lo duro que es poder salir de esa realidad, y lo fuimos también plasmando en una realidad cotidiana en nuestros territorios, donde todos estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular todos los días trabajan limpiando plazas, se contactan con algún club deportivo y también realizan reparaciones en esos clubes, o en alguna parroquia donde trabajamos con algún sacerdote en el barrio, donde prestamos y ayudamos y colaboramos también a tener un barrio digno y lindo y saludable. Y no saben lo lindo que es, se siente poder contribuir, y también no saben lo lindo que es tener un barrio limpio, no saben lo lindo que es tener un barrio donde esté iluminado, donde las plazas estén limpias, porque eso también es dignidad. Y eso también, en este contexto donde también hay que revalorizar, rescatar y reconocer el valor en este contexto de las mujeres, de los movimientos populares, esas mujeres que, a pesar de que ante el miedo de que son ellas, muchas de ellas, algunas han perdido la vida por el virus, pero sin embargo con muchísimo coraje siguieron insistiendo de que estaban en la primera línea de fuego, resolviendo no solamente el alimento para sus familias, sino el alimento, la leche, el amor y el cariño para un montón de niños en el barrio, en los barrios y en todo este contexto muy difícil. Entonces, y todavía eso falta, ¿no? Falta de que el Estado reconozca el valor y la tarea esencial que han desarrollado estas mujeres y estos hombres en un contexto muy difícil. No sé qué sería en este contexto si los movimientos populares, si las organizaciones de la sociedad civil que han generado tantísima contención y tantísima propuesta, también hoy en este contexto nosotros tenemos 2.000 trabajadores y trabajadoras hoy reparando, limpiando y preparando las escuelas de la provincia de Córdoba para que los niños y las niñas en la próxima, cuando se pueda incorporar en la nueva etapa escolar, esos niños puedan estar en las escuelas reparadas y pintadas por todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y tantas anécdotas tenemos, porque muchos de ellos que están trabajando en estas escuelas en este momento son padres y madres que van niños a esa escuela. Entonces, cuando llegan a sus casas, le cuentan que están pintando la escuela de sus hijos para que cuando se inicie el nuevo periodo escolar, esa escuela esté lo más linda posible. Y lo lindo que se siente, que esos trabajadores que viven a cuadras de esas casas, de esas escuelas, estén resolviendo y aportando un concepto que para nosotros es muy importante, que es el concepto de comunidad. Porque el concepto de comunidad no es simplemente un concepto aislado, sino también que incorpora conceptos que nos recuperan a nosotros, volver a retomar el concepto de familia, el concepto de solidaridad, el concepto de amistad. Hay una situación de angustia, hay una situación compleja en los territorios, porque esta es una crisis capaz que para nosotros y para muchos de nosotros desconocida, sin posibilidad de poder entender qué es el post de esta situación, pero siempre en este contexto, en estos contextos de crisis, los que más pagan estos costos de sufrimientos han sido los sectores más humildes. Y sobre esa base también todos y todas tenemos que trabajar. Por eso también saludamos estas instancias que nos permiten poder pensar
de que la academia, de que todos y todas nos pongamos a trabajar, de cómo empezamos a encontrar tender estos puentes que nos permitan poder seguir construyendo una humanidad distinta. Porque hasta este momento, la lucha en contra de la pobreza, la lucha en contra de la desigualdad, solo ha estado en manos nuestras. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como sociedad. El desafío que tenemos todos los que estamos acá, de que podamos terminar esta gran intervención, esta gran charla, con muchísimo afecto, con muchísimo cariño y ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar, pero de verdad, en algo que nos permita construir desde la economía popular, desde la economía social, desde la ciencia y la tecnología, desde las universidades, poder construir un camino común, de cuidar esta casa común que nos permita poder tener para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras organizaciones, porque sí, para nosotros, lo único que le hemos heredado durante todo este tiempo es pobreza, es desgracia. Yo soy hija y nieta de trabajadores, me he criado y me he desarrollado toda mi vida alrededor de una olla popular. Sí, lo que le tenemos que heredar a nuestros hijos es un valor del trabajo, un valor del cariño, un valor del amor, y desde ahí poder construir una sociedad y un mundo distinto. Muchísimas gracias a todos y a todas, y espero que nos volvamos a ver muy pronto, con triunfos y con éxitos, que los próximos años yo no tenga que estar hablando acá de cuántos comedores y cuántas ollas populares tenemos, sino que también para mí sería un orgullo poder decirle que tenemos 14 millones de personas trabajando, tenemos 14 millones de personas estudiando, tenemos próximas generaciones predispuestas a construir un mundo distinto. Gracias. Gracias, Silvia. No te me despidas, no te me vayas. Gracias por tu intervención, sumamente interesante. Y bueno, ha sido un amplio recorrido, ¿no?, de todas estas aristas que tiene un tema tan desafiante, tan apasionante como las nuevas economías, ¿no? Yo siento que todos los aprendizajes del siglo XX y de las 2 décadas del siglo XXI se ponen acá de manifiesto, ¿no?, en cuántas cosas se pueden mejorar, articular mejor. Así que empecemos unos minutos de conversación. Ahí está Verónica Loco, la decana de Ciencia y Administración, que arranca con un primer disparador para el diálogo en los minutos que nos quedan. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y bueno, les cuento que teníamos 1 millón de preguntas. Por suerte, muchas de esas preguntas han sido respondidas. Yo creo que ese 1 millón de preguntas era toda la inquietud y la expectativa que teníamos respecto a este tema. Quiero decirles que no han defraudado, que todos los expositores, quiero agradecerles no solamente lo que han transmitido en términos de su conocimiento y sus experiencias, sino la pasión y la emoción que han transmitido en lo que cada uno de ustedes hace, y que todo eso suma muchísimo, ¿no? Porque eso nos entusiasma a nosotros que trabajamos en la academia, a los investigadores que veo que nos están siguiendo en este conversatorio, así que la verdad se los agradezco porque eso nos motiva muchísimo a seguir trabajando. Si tuviera que sintetizar varias de las preguntas que tenía en la cabeza, voy a intentar hacerlo en algo que me interesa muchísimo, recuperando algunas cuestiones que ustedes fueron hablando, ¿no? Silvia habló mucho sobre la dignidad. Me parece un concepto excelente. Yo siempre soy repito mucho de eso y me encantó escuchar muchas de las cuestiones en las que realmente creo, como las repite Silvia, a pesar que nunca hemos tenido la oportunidad de intercambiar respecto de la dignidad, de la igualdad. No existe, y ella mencionó también otra cuestión que tiene que ver con los principales igualadores, creo yo, creadores de oportunidades, que son la educación y el trabajo, ¿no? Sin educación y sin trabajo realmente no hay oportunidad. Entonces, mi pregunta, y tomando otra cuestión que también hablaba Gerardo respecto de que no faltan los recursos, y Juan Pablo también decía lo mismo, no faltan recursos, sino que falta gestión, porque vemos que los recursos cada vez hay más. Vemos que la redistribución del sistema público, digamos, del sistema privado al sistema público en Argentina existe, por eso tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa, digamos? Y acá es mi pregunta hacia aquellos responsables de ustedes que trabajan en políticas públicas, y les transmito, la pregunta tiene 2 inquietudes, ¿no? Por un lado, ¿cómo hacemos para generar políticas públicas que vayan más allá
de una gestión, ¿no? De una gestión de un gobierno, sino políticas públicas que realmente sean duraderas, porque creo que en esto compartimos, digamos, no tiene partido esta discusión que estamos teniendo, digamos, tiene miradas diferentes, pero no tiene partido, sino que todos queremos, digamos, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad con más oportunidades. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de que trascienda? Y después, otra segunda pregunta ya de alguien más de la gestión, orientada a la gestión, ¿no? ¿Qué oportunidades creen que hay ustedes desde la gestión para favorecer, digamos, estos incentivos para que todas las empresas, como bien decía Juan Pablo, todas las empresas son de triple impacto, para que realmente se tome conciencia de esto y realmente exista incentivos para que trabajen e inviertan en esto? Perdón si fue muy larga. Gracias, Vero. El que quiera empezar a aportar alguna respuesta, adelante. Yo creo que Bueno, yo agarro. Dale, Pablo, dale. no, creo que es una cuestión tan básica como esta, ¿no? Sentarse a conversar entre personas supuestamente diferentes. Creo que ese es el inicio del punto de partida. Silvia, por ejemplo, la conocí en una experiencia muy poderosa que empezamos el año pasado, que lamentablemente este año la pandemia nos hizo cortar, pero que seguramente vamos a retomar, que consistía simplemente en sentar en mesas de conversación personas de empresa, de gobierno, de movimientos sociales, de academia, gente con la que nunca hubieras hablado, porque la verdad que esta sociedad tiende cada vez más a que vos te cruces con menos personas y siempre sean las mismas, incluso las redes sociales tienden a eso, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de generar estos espacios en donde descubramos que todos buscamos lo mismo, ¿no? Y solas salen las soluciones. Creo que no hay malas intenciones prácticamente en nadie, ¿no? Simplemente tenemos ideas que a veces cuando las llevamos más lejos nos hacen ver como contrarios o como enemigos, ¿no? Pero en definitiva las intenciones son las mismas y para descubrir eso, ámbitos como este de conversación cruzada entre personas con las cuales nunca conversamos, creo que son el punto de partida, en todo nivel, ¿no? A nivel público, a nivel empresarial, a nivel de movimientos, en todos los niveles. Yo quisiera, por ahí cuando se habla de políticas públicas o cuando, por ahí tenemos todos muchos prejuicios de poder compartir saberes, ¿no? Nosotros que tenemos algún tipo de experiencia territorial, no creemos que sea el todo, ni creemos que tenemos toda la verdad, pero sí me parece que podemos construir entre todos y todas una forma de salida, porque cuando uno empieza a revisar, y algo que yo siempre lo puedo contar porque lo he vivido, desde el retorno de la democracia hasta esta parte, hubo políticas sociales o políticas públicas que era, por ejemplo, la caja PAN al plan jefes y jefas, ¿no? Y la caja PAN se distribuía en ese momento a 800.000 personas. Hoy estamos dando cuenta que el IFE asistió a 13 millones de personas. Entonces, efectivamente, tenemos que preguntarnos qué pasó con las políticas públicas, por qué no abordaron de fondo las desigualdades. Y ahí me parece que también retomo algunas cosas que fuimos nosotros también planteando, de cómo creíamos que era la salida, ¿no? Acompañados también con la voz y la palabra del Papa Francisco, que también acompañó nuestra idea y retomó un poco lo que nosotros planteábamos, que nosotros no somos sujetos de dádiva, sino que también somos sujetos de transformación y de necesidad de aportar a cómo creemos que son las salidas desde la educación, desde el deporte, desde la cultura, ¿no? Y desde el trabajo, porque el trabajo es el que va ordenando. Entonces pusimos en funcionamiento las cuadrillas de trabajo, las huertas familiares, las huertas populares, y planteamos lo de la soberanía alimentaria, que no es tampoco un detalle. Ahora, en este contexto donde estamos planteando que la alimentación debe ser saludable, donde la alimentación debe ser que los productos sean de calidad y que no sean, bueno, eso, todas estas cuestiones tienen que ver con que fuimos planteando algunos mojones, fuimos dejando de cómo para nosotros debían ser las políticas públicas, ¿no? Y no solamente la asistencia alimentaria a través de un bolsón alimentario, que eso resolvía en una parte.
atendido una emergencia, pero no se puede pensar toda la vida de pensar a las personas en emergencia, que los planes son emergencia. Hay que intentar poder pensar y desafiarnos a pensar que hay que salir de las emergencias. Y eso también es parte de que encontrar que alguien nos escuche y que esa voz que se empieza a levantar, que se empiece a plasmar en estas políticas que empiecen a terminar con la desigualdad. Yo quería acotar en realidad un poquito la pregunta de Verónica, cómo se podría quizás trascender la política pública en una política de Estado. Es siempre un gran desafío de los gobiernos, más en Sudamérica. Nosotros la experiencia que tenemos, bueno, a ver, el signo político que está gobernando la provincia está hace bastante tiempo, pero créanme que cuando hay un cambio de gestión, pareciera que cambia el signo político a veces, ¿no? De todas maneras, entendemos que lo que es la sanción de leyes permite trascender la política pública en una política de Estado, ¿no? Porque eso ya deja firme la voluntad de un gobierno. Bueno, después habrá que analizar la ley sancionada en X momento, cómo impacta después de una cantidad de años, ¿no? Me parece muy interesante también el tema de los temas que conversamos en la mesa, ¿no? Desde el triple impacto, la economía del conocimiento y las economías populares, creo que son heterogéneamente homogéneos, ¿no? Entonces, habría que ver los puntos en común, los puntos de encuentro que pueden tener los diferentes espacios, estas situaciones, en lo que le compete al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque hay algunas cuestiones que, al menos nosotros como representantes de este espacio, no podemos opinar sobre otras cosas, pero nosotros estamos en un proyecto de mesas sociales, que son la ciencia al servicio de las demandas de la sociedad, un proyecto que estamos llevando adelante con el Ministerio de Desarrollo Social, que si sale todo bien, antes de fin de año estaremos lanzándolo, que un poco poner sobre la mesa las problemáticas sociales de los diferentes sectores de la provincia de Córdoba, para ver cómo el conocimiento científico puede aportar. Ese es el aporte que el Ministerio de Ciencia podemos realizar al respecto. Hay unas cuestiones de fondo que, como plantea Silvia, lamentablemente a veces también politizando más de lo que uno quisiera, pero al menos en lo que nos toca a nosotros, la problemática, la idea es que sea abordada. Y sí creo que con respecto al triple impacto, hoy el gobierno podría llegar a tener una deuda, porque creo que hay un advenimiento tan fuerte de lo que es el triple impacto, que no sé si hay una cartera o una dependencia en la provincia que pueda responder directamente al triple impacto, ¿no? Y también las mesas sociales vienen a cubrir esa instancia, ¿no? El impacto ambiental, uno diría la Secretaría de Ambiente, el impacto económico es transversal, entre industria y demás, el impacto social, uno cree que va a desarrollo social, pero la realidad es que la empresa o la organización de triple impacto es una sola. Entonces, creo que todavía faltaría en este nuevo concepto de nueva economía y la economía circular, poder generar un espacio desde lo público que puede empezar a albergar estas cuestiones, ¿no? Conocemos que la Agencia de Córdoba Innovar Emprende, la Agencia de Innovación, trabaja con emprendimiento de triple impacto, trabaja con los actores que trabajan con triple impacto, con lo cual en diferentes espacios se va canalizando esto. Creo que la síntesis de esta tesis y antítesis es poder llegar a un espacio concreto y definido donde se pueda trabajar el triple impacto y ponerlo al servicio del desarrollo favorable de la vida social y vida económica de la provincia. Gracias, Gonzalo. No sé si Matías o Gerardo tienen algo para agregar a la pregunta de Verónica. No sé O si seguimos. Matías por ahí, pero solo agrego un elemento que me parece importante ver por el tema especialmente la durabilidad. Está claro que el enfoque de carencia, necesidades es algo multidimensional, entonces de entrada que tiene que ser abordado de una forma integral, que aborde múltiples temáticas en las cuales está vinculado ese tipo de carencias. Y después, bueno, la verdad que no hemos tenido en la historia ejemplos de estrategias que hayan sido articuladas o coordinadas entre distintos niveles de gobierno. No hay muchas situaciones en general. O el programa es de la nación, o el programa es de la provincia, o el programa es del municipio. Y generalmente muchas veces eso también genera superposiciones, ineficiencias, y le hace que incluso más allá de esas superposiciones
quedan objetivos desatendidos y eso hace que Silvia tenga mucho trabajo, en definitiva, porque quedan muchos lugares sin cubrir, más allá de muchas superposiciones latentes. Yo creo que ahí ese es un elemento que puede estar dando vuelta importante, y sumo una cosita más breve, que es el tema de que por ahí hace un tiempo, hace ya algunos años, uno a la hora de lanzar un programa social tenía que hacerlo abiertamente porque no tenías información de dónde estaban los candidatos a ese programa, las personas que lo pudieran necesitar, a quién le hacía falta. Entonces uno hacía la convocatoria abierta y que vengan todos los que lo necesiten. Un poco la emergencia del IFE fue así. Hoy en día hay mucha información y el sector público puede nutrirse de esa información para focalizar mejor y ayudar en donde hace falta y a quien le hace falta. Clarísimo, Gerardo, gracias. Bueno, yo tiraría un segundo tema, si Matías no tiene algo para agregar sobre este primer punto. No creo que tenga problemas para desmutearse, pero bueno. No, meta. Perfecto. Bueno, ahora sí va uno donde Matías va a ser importante quizás tu mirada, y en general abro la conversación. Las nuevas economías requieren actores, ¿no? Llamémosle empresas, emprendimientos, cooperativas. Es muy diverso la naturaleza de los actores que las llevan adelante, justamente en un momento donde se revaloriza el concepto de cooperativa, que quizás tuvo años sin tener mucho cartel, ¿no? O más como un fenómeno más, llamémosle, periférico de la economía. Y aparece mucho lo que Yunus en su último libro promueve, que es las empresas sociales, las empresas ya no solo, como dice Pablo, que miden el triple impacto, sino que son conscientes, que puede ser cualquier empresa que se hace consciente del impacto y comienza a medirlo, sino empresas creadas específicamente para resolver una necesidad de la base de la pirámide, de la base social, trabajando con la eficiencia empresaria, pero no haciendo de la ganancia su principal móvil, sino más bien resolver una necesidad social cobrando precios razonables por sus productos y servicios. Digo, hay una manifestación enorme de empresas, emprendimientos, cooperativas, emprendedores, que creo que todos aspiramos a que estos se multipliquen. La pregunta es, ¿qué obstáculo tenemos que derribar primero o es más fuerte para que esto suceda? Temas regulatorios, temas de formación, temas de generar más emprendedores que se animen, temas de capital privado invirtiendo en estos proyectos. ¿Dónde pondrían el énfasis para que, más allá de los gobiernos y de la situación macroeconómica, estas manifestaciones de la economía social se multipliquen en los próximos años? Bueno, si quieren tomo el guante. Me quedé pensando de la pregunta anterior. Para mí hay como una cuestión súper interesante entre la economía popular y la economía social, donde la economía popular es esa economía que es esa economía que sucede, y me parece que un poco el desafío es poder acompañar a ese trabajador de la economía popular de alguna manera, para eventualmente que pueda transformarse en esta economía social. Y yo la verdad que no soy muy pro definiciones, ni muy... Pero me parece que es como empezar a entender, ¿no? Porque la complejidad, de vuelta, como decía al principio, debe ser abordada de una manera compleja, ¿no? Digo, resumir respuestas o resumir recetas creo que no es lo que corresponde. Entonces, me parece que desde la asistencia técnica, desde el financiamiento, desde los subsidios, desde los marcos regulatorios, a cada cual le toca algo. Entonces el Estado en todo caso tendrá que hacerse cargo de mejorar los marcos regulatorios, el mercado o las finanzas deberán entender el negocio con los límites y el impacto. Las universidades o las instituciones o las ONGs deberán entender cuál es la mejor forma para llevar adelante esa asistencia técnica, porque también es extraña la mirada de la asistencia técnica en general del Estado, ¿no? Que baja con asistencia técnica que nunca preguntó si interesan, si gustan, si son necesarias.
Entonces, me parece que ahí hay como una cuestión nada, para trabajar esta transición, ¿no? De la economía popular a la economía social. Me parece que ahí hay algo. Y entender también cuáles son los campos o cuáles son las diversas áreas de desarrollo, que pueden ser la industria del cuidado, la industria textil, la infraestructura sociourbana con todo lo que se requiere en los barrios. Me pareció muy fuerte esto que decía Juan Pablo. Me pareció un ejemplo extraordinario, Juan Pablo, el lugar este de avistaje, porque es así, digo, que en general hay como una bajada de recursos unilateral, no demasiado pensada, que tiene como esta mirada de llevar algo y retirarme, ¿no? Cuando se podría haber hecho o cuando se puede hacer de una forma distinta. Y en esto le doy también la segunda a los movimientos sociales, que lo que dicen es que lo que necesitamos es los marcos para poder hacerlo nosotros. Si nosotros podemos hacerlo, si nosotros somos los albañiles que construimos las casas, no somos nosotros, digamos. Entonces, me parece que ahí hay una buena forma. Y quizás nuestra mirada es ver cómo hacer para poner dinero al servicio de eso, ¿no? Digo, tenemos proyectos con, no sé, contaba antes con la UTT, sumatoria básicamente crea vehículos financieros. ¿Para qué? Para poder poner al servicio de esa economía de triple impacto, economía social. Entonces, básicamente lo que hacemos es buscar distintas personas o distintas organizaciones, instituciones que nos den dinero y nosotros lo vamos prestando o lo vamos colocando de diversas formas. Las instituciones de inclusión financiera que le terminan prestando a la persona del barrio, cuando no es un sinvergüenza o cuando no es un usurero, tiene un desarrollo muy bueno de inclusión financiera en el barrio, y ahí es donde tenemos que poner foco. O, no sé, una cooperativa de reciclado en el conurbano que identifica, pero aparte muele y aparte hace pellets con una extrusora y aparte inyecta y hace reglas. Y todo a partir de la basura. Eso respecto a la pregunta anterior. Y respecto a lo que planteas ahora, sí, me parece que también creo que lo decía Juan Pablo, la nueva economía o las empresas con impacto socioambiental son empresas que integran el impacto declarado, como consciente, porque yo también estoy de acuerdo con que hay un montón de empresas que no generan impacto, o que generan impacto negativo. Hay muchas empresas que generan impacto negativo a mi modo de ver, y hay muchas que generan impacto positivo, sin saberlo, bueno, la mirada es, bueno, que aparte de ese impacto positivo que eventualmente, o que generan por, no sé, por esto que decía, por pagar sus impuestos, o por donar, o por tener empleados, bueno, se necesita más, porque eso es lo que nos llevó hasta acá, y acá estamos, ¿no? Y parecería que eso margina a un montón de gente, destroza el medio ambiente, entonces tenemos que pensar de una forma distinta. Y en esa mirada, de vuelta, hay lo que se llama empresas sociales, que es como el planteo este nuevo de Yunus, que son, de vuelta, empresas que integran el impacto social al impacto económico. Es decir, que la empresa hace lo que hace, pero aparte se plantea enfática y directamente generar impacto socioambiental. Y entiende que mientras más vende, hay un ejemplo que a mí me encanta del norte, de Jujuy, de la empresa Humana, no sé si la conocen, sin H, y es una empresa que da servicios ginecológicos a mujeres, UARMIS, mujeres de la Puna. Es una empresa que brinda servicios de acompañamiento y de atención a mujeres, y logró reducir la tasa de cáncer de cuello de útero con servicios ginecológicos a mujeres. Y la realidad es que es una empresa, y es una empresa que por supuesto no sé, que se pregunta cuánto tienen que ganar, que se pregunta cuánto es un precio justo, que se pregunta si está bien cobrar una fortuna, que se lo pregunta, que busca tecnología para poder desarrollar escala, que busca tecnología para poder desarrollar mayor impacto con menor costo, que gana dinero. Y mientras más dinero gana, mientras más trabaja, mientras más vende, mejor le hace al mundo, ¿no? Entonces, esa es la mirada de las empresas sociales. Pero yo vuelvo todo el tiempo, y lo hago cada vez que puedo, a la mirada de la economía social. Que de vuelta, la mirada de la economía tradicional o de las empresas sociales parte de una parte de una decisión, ¿no? De una decisión vertical. Un emprendedor que decide
generar un emprendimiento con impacto. Pero después está la economía popular o la economía social, que es impacto. Y que básicamente, con la organización, con los valores, con la asistencia técnica adecuada, con los marcos regulatorios adecuados, con las universidades o con la mirada de la ciencia y con el financiamiento adecuado, puede producir cosas realmente muy importantes. Yo un aporte, Andrés, a tu pregunta. Me parece, bueno, a veces cargamos todo en el Estado, ¿no? El Estado creo que tiene que ser, en relación al triple impacto, el promotor. Esto que decía Gerardo, creo, recién, o Gonzalo, no me acuerdo cuál, hablaba de que está desarrollo social, está ambiente. Nosotros interactuamos con municipios para implementar la tecnología. Nos damos cuenta que cuando vamos a desarrollo social no nos entienden, cuando vamos a ambiente no nos entienden. Por ahí el triple impacto es como, es una mirada más conjunta, ¿no? Entonces a veces cuando se lo ve desde partes separadas no se entiende completamente, ¿no? Pero el Estado lo que tiene que entender es que esta forma de pensar las empresas viene a solucionar problemas públicos. Con lo cual, el Estado básicamente lo que tiene que hacer es promoverlas a través de legislaciones, a través de compras preferenciales, a través de que los productos que producen no tengan trabas burocráticas para ser vendidos, para ser comercializados, para ser implementados. Y por otro lado, creo que es un momento clave para las universidades. Yo digo, y le dije a algunos del siglo XXI, hay que hacer la licenciatura en triple impacto. Son saberes nuevos que se requieren. El triple impacto se aborda desde un conocimiento interdisciplinario, pero no solamente desde una buena intención, sino desde conocimientos duros, que hay que combinarlos ya desde los planes de estudio de las universidades. Hay que dar herramientas. Por ahí hay gente que viene del palo tecnológico, pero no sabe nada de economía, entonces se estrola cuando quiere hacer un negocio de triple impacto, o uno que es economista, pero no sabe nada de antropología o de movimientos sociales, y con toda la buena intención quiere hacer algo, pero se frustra apenas se encuentra con el territorio. Creo que es momento de empezar a pensar carreras en que aborden el problema. Y bueno, y en la parte financiera también, bueno, está interesante como idea el movimiento de la banca ética, pero creo que todos tenemos que entender que todos los que podemos invertir dinero en algo, que no somos tantos, pero tenemos que entender la potencia que tiene nuestra inversión, ¿no? Y el tema de cómo funciona hoy el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es un concepto muy genérico, pero hoy el capitalismo, por ejemplo, con todas las fintech, todas las tecnologías digitales al servicio de las finanzas, por ahí lo que hacen es un capitalismo completamente líquido, que hacen que suben las encuestas Biden y se desploman las bolsas de todo el mundo, y eso repercute económicamente instantáneamente, ¿no? En cambio, si pensamos en un capitalismo que, digamos, este capitalismo caranchero, ¿no? Que entra y sale, entra y sale, entra y sale y siempre gana. Yo creo que pensar en un capitalismo que se quede, que gane lo máximo que pueda ganar, pero quedándose haga que también gane los procesos sociales y ambientales que se producen con esa inversión, ¿no? Creo que hay que proponer fondos nuevos, hay que proponer nuevas maneras de inversión que entiendan cómo funciona el capitalismo, qué es lo que quiere el inversor, pero que también sean una solución para los problemas y no funcionen con toda la lógica del capitalismo. Clarísimo, Pablo. Matías, gracias. No sé si alguien más tiene alguna opinión sobre este tema. Vamos cerrando. Si no, le dejamos a Vero que haga un cierre. Estamos en hora. Perfecto, sí, quiero ser muy respetuosa de su tiempo, además de los valiosos aportes que nos han dado. Yo personalmente quiero hacer un cierre optimista. Hemos hablado de muchos problemas grandes, problemas que aparte para muchos de nosotros tienen una carga, digamos, emocional fuerte, no nos son indiferentes, nos pegan. Entonces querría ser optimista, como dice Juan Carlos, nuestro presidente, dice, bueno, los que estamos en educación tenemos obligación de ser optimistas, ¿no? Tenemos obligación de creer en que podemos cambiar el mundo desarrollando
a la gente, desarrollando nuestras comunidades, desarrollando a nuestros alumnos. Así que quiero ser optimista y preguntarles, ¿cómo ven ustedes que nosotros desde el espacio académico, no quiero quedarme solamente con la charla, ¿no? Con la charla y el intercambio, que sé que es valioso, porque nos dispara cuestiones, nos deja motivados, nos deja pensando, nos da información nueva de un montón de temas que no teníamos, pero ¿cómo nos ven ustedes, los que están inmersos, digamos, en este espacio, a nosotros, a la universidad? ¿Cómo podemos contribuirles en cuestiones concretas, donde crean que podemos jugar un rol desde la universidad, desde la ciencia, desde la investigación? Solo agrego que sea como un ping-pong de cada uno, así cerramos porque estamos a 5 minutos de cerrar la sala de Zoom. Un ping-pong a lo que preguntó Vero, si les parece. ¿Qué nos pueden dejar como trabajo para la universidad? En una palabra o en dos. Pensar la licenciatura en triple impacto. Bueno, pues que te voy a buscar, tengo una propuesta dando vuelta que no he logrado traccionar, pero te voy a llevar a vos, Juan Pablo, de abogado, yo te dejo comprometido. Un licenciado en filosofía y abogado te va a ayudar a traccionar seguro. ¿Algo más? No, bueno, a mí me parece que todos tenemos un desafío y tenemos una nueva oportunidad. Creo que estas instancias, más allá de que la virtualidad nos ha costado a todos, nos ha llevado también a encontrarnos. Y eso me parece que es un elemento fundamental para construir nuevos desafíos y que estos sean grandes disparadores para volver a encontrarnos en mesas, porque está bastante difícil poder hacer una síntesis de qué podemos hacer. Creo que esta es una buena iniciativa para volver a encontrarnos ya en un espacio que puede ser alguna mesa de trabajo y poder proponernos una tecnicatura donde las trabajadoras de la economía popular también puedan integrarse desde un lugar formal, educacional, y desde ahí poder generar una agenda, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la economía, los trabajadores de la economía popular? Es formación, es capacitación, si bien tenemos formación y capacitación en algunos aspectos, pero sí la educación formal es parte de una necesidad. Se los habla a alguien que no pudo acceder a la educación formal universitaria, pero que también tuvo desafíos de poder estudiar, poder informarse. Creo que las universidades no solamente pueden ser un instrumento, una herramienta de análisis de estudios, sino que también pueden ser un aporte necesario educacional para muchos de nosotros que no pudimos acceder. Y eso me parece que también puede ser un desafío con lo que podamos trabajar hacia adelante, que nos pueda seguir volviendo a encontrar en espacios de discusión, de debate, de intercambio de ideas, pero también de acción, que también parece que son elementos importantes de donde aportar y contribuir nuevos caminos posibles. Eso me olvidé de decir y comparto con Silvia dentro de la experiencia de 3E, que este año abrió un CAU de la siglo XXI en Barrio Müller, de la mano de Fundación de Yaycú, y creo que fue uno de los CAU con menos deserción del año. Y nos derriba las barreras, ¿no? Que un barrio vulnerable no es un objeto de estudio, es un barrio que puede ser un barrio universitario. Creo que esas barreras, ¿no? La universidad tiene que estar ahí, hoy puede, por teléfono se puede cursar una carrera universitaria, y creo que hay que hacerlo. Y creo que este primer año, lo de Müller y otras experiencias que ya viene llevando la siglo, creo que son más que alentadoras y nos hacen dar cuenta que el límite está en nuestra mente nomás, ¿no? Sí, tal cual. Y veo sumar Abra Pampa, que también ha sido un espacio donde hemos tenido muy pocas, ya tenemos más años de recorrido que en Barrio Müller, y es más, de hecho, uno de los CAU con menos deserción que tenemos, e incluso el año pasado tuvimos el primer egresado de Abra Pampa, así que sí, es tal cual como vos lo decís, Juan Pablo. Sí, ¿alguien más quería aportar algo ya para el...? Sí, cortito. Sí. Cortito, me parece que hay como dos líneas que me parece que pueden ser súper potentes por parte de la universidad. Una, la asistencia técnica en general para la economía social, me parece que es muy importante, es muy necesaria. Y la otra es poder profundizar estos temas, por supuesto que desde una licenciatura o desde un espacio, pero fundamentalmente desde la amplitud de la universidad, donde que los casos que aprendemos en economía no sean cómo ganar más plata, con la menor costo posible, que nos dejen de enseñar que las empresas están para maximizar el beneficio de los accionistas,
o que hay algo entre la demanda y la oferta que se llama punto de equilibrio. Y yo me pregunto, ¿equilibrio de qué? Entonces, digo, si a un pibe de 20 años podemos empezar a poner otros ejemplos, podemos empezar a hablar de la economía desde otro lugar, me parece que vamos a ganar un terreno muy, muy, muy bueno. Perfecto. En realidad, el último aporte, en realidad, básicamente nosotros venimos trabajando con la universidad desde el principio de la gestión y celebramos estos espacios, ¿no? Con Andrés hemos podido desarrollar un webinar de 8 encuentros de ciencia y futuro en plena pandemia, y creo que esa flexibilidad y esa capacidad de poder trabajar rápido es lo que puede generar más impacto. Así que seguir celebrando esta instancia de vinculación, y bueno, entiendo que será Ciencia 21 en este caso, la primera de muchas para nosotros. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más que quiera hacer un último aporte? Quiero entregarles en tiempo. En esto se nota que soy contadora, ¿no? Acá dejo ver mi formación de base. Bueno, nada, aprovecho para agradecerles nuevamente, enormemente. La verdad que ha sido para mí un gusto poder participar de esta mesa. Espero que todos los que se han unido a través del Zoom lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como yo. Me voy con muchas inquietudes, muchas páginas escritas, y la verdad espero encontrarlos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, con algunos trabajo más seguido, pero con los que no, espero volver a encontrarlos en este espacio y poder contarles de las cosas que hemos hecho, ¿no? Yo soy muy de la acción, me encanta la conversación, pero también me encanta la acción. Entonces, nada, que nos encuentre haciendo cosas para que todas estas cuestiones que planteamos y en las que creemos sean una realidad. Así que nada, muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima.